Esperen que les comparto el PowerPoint. Digo como un ejemplo para pensar. ¿Alcanzan a ver? ¿Alcanzan a ver el PowerPoint? Sí, sí. Bueno, el ejemplo que, que dábamos es el ejemplo de las políticas de creación de nuevas universidades en el periodo del kirchnerismo. O sea, el argumento básico era de que la creación de nuevas universidades, en particular en el conurbano bonaerense, estimulaba lo que podemos llamar una política de inclusión de sectores antes que no estaban incluidos en la educación superior, y que per se eso era importante. Bueno, esas son las intenciones o lo que dice la política. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Entonces, el origen de este trabajo era, bueno, ver efectivamente, a partir de algunos datos duros, como por ejemplo el de los quintiles de ingreso y asistencia al nivel superior, bueno, ¿qué es lo que había acontecido? Tomando al quintil 1 como el quintil más pobre, y cuál es su nivel de acceso a la educación superior. Entonces, la investigación fue precisamente, bueno, ver cómo se comportaba el quintil más pobre en cuanto a asistencia escolar. Entonces, bueno, tomamos una idea más amplia de la edad de los alumnos universitarios de 18 a 30, y tomamos el periodo precisamente del 2004 al 2012, o sea, el periodo, digamos, más de mayor actividad del Estado en materia de políticas públicas, ¿no? Bueno, el primer dato muestra de que el quintil más pobre aumentó su presencia en la educación superior de apenas un 11 a un 16%. Cuando uno mira cómo está distribuida esa presencia por nivel universitario y terciario, ve esta otra característica, que es que los sectores del quintil más pobre, de los quintiles más pobres, eligen principalmente la educación universitaria frente a la terciaria. Ahora, cuando uno mira cómo es esa distribución según sector público y privado, acá empiezan algunas anomalías, que es ver que aún dentro del quintil más pobre hay un sector que asiste a universidades, a instituciones privadas, universidades o institutos superiores, y que esa tendencia tiende a crecer la presencia del quintil más pobre, de los quintiles más pobres, en la educación privada. Entonces, acá viene esto que yo les digo, si uno lo juzga por las intenciones, o también intenta ver, bueno, qué resultados hubo y tratarlos de explicar. En este caso uno podría decir, a pesar del esfuerzo de la política pública por orientar la matrícula hacia las nuevas universidades, parecería de que hay una tendencia más profunda de desplazamiento del sector hacia el sector privado en materia universitaria. Si uno mira los egresos, también por quintiles de ingreso, bueno, nos marca claramente de que así como representan el 15% los sectores populares, también esa baja proporción se muestran en el egreso. Ahora, cuando uno mira el egreso de esos mismos sectores y lo distribuye según universitario y terciario, acá viene una segunda paradoja, que es que si bien los sectores populares eligen predominantemente el sector público, tienen muchísimas más chances, como del 70% o más, de recibirse en una institución terciaria.
dicho de otra manera, pusimos el esfuerzo en crear universidades, ¿m? Eh, a- con la idea de que los sectores populares iban a ir ahí y en realidad parecería de que si miramos estos otros datos, vamos un poquito más para atrás, ¿m? Lo que creció en la Argentina, ¿m? Fueron precisamente más las instituciones terciarias, ¿m? Terciarias no universitarias, mucho más que las instituciones universitarias. Ese trabajo bueno, que igual lo tienen en el PowerPoint, apuntaba a mostrar, no era una crítica, sino una idea más equilibrada de mirar la política entre las intenciones y eh, los resultados, digamos. Sobre todo para ver un elemento más, que es que eh, de acuerdo a como yo defino el problema, esa definición me estructura eh, cierto tipo de orientación de la política. Si yo digo que los alumnos desertan por sus condiciones socioeconómicas, bueno, la propuesta es dar más becas. Y se supondría que con becas esos alumnos que desertan no desertarían. ¿No es cierto? Bueno, cuando uno va a analizar qué pasa con los alumnos becados, no necesariamente eso te garantiza la continuidad ni el avance en la educación superior. Pero el diagnóstico que hicimos fue que ese era el problema. Si yo digo que el problema del acceso tiene que ver con la cercanía, tiene que ver con etcétera, etcétera, bueno, acá hay otra cuestión que es más preocupante, que es por qué los sectores populares, a pesar de que valorizan, parecería principalmente la educación pública, hay una pequeña proporción de esos sectores que ya no creen eso y pone sus fichitas en el sector privado. Y si antes pensaba de que la universidad es el lugar con más chance, ahora muchos están visualizando que tiene más chance en la educación terciaria. ¿Se entiende? O sea, no estoy diciendo que adrede esas políticas buscan eso. Estoy diciendo de que no siempre las intenciones corresponden con los resultados. ¿Puedo Sí, opinar algo, profe? por supuesto, obvio. Y se puede discutir y se puede no estar de acuerdo No, también. perfecto. No, porque yo no estoy de acuerdo en ciertas cosas en el diagnóstico que se hace Ujú. sobre los 2000. Porque esto es mi opinión, lo digo humildemente. Sí, sí, sí. Vos das por sentado, perdón, usted da por sentado que, por ejemplo, el gobierno de Kirchner o de Cristina fueron gobiernos progresistas. Y yo no pienso eso. Yo pienso que fueron gobiernos peronistas. Ujú, Claro, si vos lo analizás desde la idea de que son progresistas, que aumente la matrícula de escuelas privadas, lo vas a entender como una derrota. Ahora, yo que pienso que fueron gobiernos peronistas, sí. el peronismo no tiene nada contra lo privado. Estar a favor de la educación pública y bancar la educación pública no implica necesariamente estar en contra de la educación privada. El Ujú, peronismo tiene que ver con la armonía entre lo público y lo privado. No es que está uno en contra del otro y uno va en desmedro de la otra. Ahora, Mucha gente en los 2000 fue a escuelas privadas porque por ahí sus salarios aumentaron y eligieron ir a una escuela privada. Yo, por ejemplo, fui a una escuela parroquial. Yo soy del conurbano sur, mis padres son docentes, soy de clase media baja. Y fui a una escuela privada porque mis padres eligieron esa escuela para mí.
Y eso no implica que estemos en contra de la escuela pública ni nada por el estilo. Ujú. Desde una perspectiva peronista, lo ideal es que cada uno vaya donde quiera y donde la mejor escuela que considera y no necesariamente eh, enfatizar la oposición de los polos, sino tratar de armonizar. Un comentario chiquitito, Damián, o sea, solamente yo ni siquiera llegué a ese supuesto de caracterizar el gobierno, sino simplemente poner entre paréntesis las intenciones. Cualquiera, peronista, radical, de izquierda, estoy diciendo de que no se puede juzgar, no se puede analizar la política de un gobierno por sus intenciones. Esa es una dimensión que nos permite explicar otras cosas, pero es como si si los políticos se autoperciben de cierta manera, suponer que así actúan y que ciertos efectos. No, ¿me entendés? Por eso, si querés podemos discutir qué caracterización hacemos de este o de otro gobierno, ¿m? Pero digamos, ni siquiera me metía en eso, sino simplemente la enunciación de la política, por el cual decían que había que crear más universidades, decían estos argumentos. Ahora, decirlo no necesariamente supone que esa política cumple efectivamente eso que dice, pero le pasan a todos. ¿Se Claro, pero entiende? lo que yo estoy diciendo es que, a ver, en la reforma de los 2000 y la década ganada, se crearon universidades públicas, se envió mucho presupuesto y todo eso, ¿no? O sea, se bancó mucho la escuela pública. Ahora, en Eso un es lo que momento, eso es lo que dicen y se justifica la política. No es que es lo que dicen. Para dar una y pero de hecho respuesta, sucedió. bueno, pero cuando vos ves las Lo que matrículas, lo que yo digo es que el aumento de la educación privada no nos dice que la educación pública haya fracasado. no. A ver, lo que yo te digo, los gobiernos tratan de legitimar su política, todos los gobiernos. Ningún gobierno dice esto lo hacemos porque somos malos. No, todos los gobiernos justifican su política diciendo que hacen el bien. Yo digo, no se puede juzgar la política por las intenciones. Lo que hay que ver es qué es lo que pasa. Entonces, en el ejemplo este, en el ejemplo este, es la idea de poner las intenciones que decían de por qué hacer más universidades para incluir los sectores populares y ver qué nos dicen los datos estadísticos cuantitativos de qué pasó efectivamente con esos sectores. ¿Mm? Lo que voy es cómo, en cierta manera, correrse de comillas, prejuzgar los efectos de las políticas. A eso voy, ni siquiera hago una caracterización específicamente de esto o cual gobierno. Es más bien como un método de análisis, Damián, y eso me interesaría, digo, que quede más claro, que es cómo analizar cualquier política pública, ¿no? ¿Se entiende, Damián? Sí, pero ¿Lo perdimos a Profe, Damián? Sí, Rocío. sí, perfecto, sí. eh, nada, o sea, me parece que es, o sea, estaría bueno como plantear por qué, o sea, relacionado también con cuando en el 2006 se sancionó la ley de obligatoriedad secundaria. Ujú. Me parece interesante que más allá que la normativa y que los
planes y los proyectos, o sea, apunten a una inclusión y demás relacionado bueno, con la permanencia y también con el capital cultural, tanto de la secundaria como de la universidad, que sigue siendo de una plaza y no del nuevo sector que se pretende que ingrese a esos círculos, educativos como es la secundaria y el capital cultural y la cultura de las instituciones sigue perteneciendo a las clases que antes espacios, no se va a dar Uy, se puede escucha. generar exclusión una vez que está ya adentro. Rocío, vos sabés que te escucho, por ahí es mi conexión, pero te estoy escuchando muy entrecortado, pero por ahí es mi conexión. ¿Me escuchás, Rocío? ¿Escucha mal al profe o a mí me anda No, mal? a mí también un poco, a ver. Ah, ahí me escuchan Sí, se mejor a No mí. lo cortó. veo, pero no. ¿Ahí me escucha mejor? Ahí está. Eh, Sí. repetí un Sí. poquito, Rocío, porque te escuchaba muy entrecortado. Ahora me escuchan bien, alguien me Sí, dice, a sí, ver. sí, sí, ahí sí te Sí, escucho. sí, a vos te escucho. Nada, decía que, o sea, más allá de los proyectos y los planes, que la normativa, digamos, está buena, tienen que ir acompañados de o sea, como de proyectos más amplios, porque, o sea, por la normativa no se transforma, digamos, la cultura y la historia de la educación, y me parece que un buen ejemplo, digamos, trayendo a Bourdieu, es lo del capital cultural, porque la universidad y la secundaria, o sea, y la secundaria siguen manejando, bueno, quizás ahora se cambió un poco, digamos, siguen manejando un capital cultural del sector que siempre accedieron a esos circuitos, digamos, educativos. Y si no, lo que se hace, digamos, o sea, o es generar, tipo, estigmatizar, digamos, generar escuelas secundarias que solamente vayan las clases populares y de esa manera, digamos, esta inclusión es a media también, porque se termina, digamos, estigmatizando, diciendo que las escuelas secundarias son malas. ¿Por qué son malas? Porque ahora tienen la posibilidad de acceder a esos sectores. Me parece que ahí también entra en juego, digamos, analizar las políticas educativas más relacionadas, más ampliamente, y nada, o sea, a mí me interesa. Totalmente de acuerdo, Rocío. Por eso me parece interesante el texto de Flavia Terigi sobre el secundario, porque cruza no solamente esta variable de los capitales culturales y las trayectorias de los alumnos, sino con la organización de las escuelas por materias y por la organización del trabajo docente. O sea, cruza otras variables, no solamente el capital cultural de los alumnos, sino que vos decís, bueno, con un nivel medio que tiene 12, 13 materias, profesores que tienen dispersos sus horas en varias instituciones, bueno, realmente es muy complicado constituir propuestas que puedan precisamente mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje. Ahora, la paradoja es complicada porque si vos tocas alguno de estos aspectos, por ejemplo, pasás del sistema de distribución por horas cátedra a por cargo, que te permitiría concentrar horas en una institución, vos necesitarías menos docentes, mejor pagos y más concentrados que muchos docentes dispersos con poquitas horas. Te digo otra paradoja. Un currículum más concentrado de menos cantidad de materias es más efectivo, podría ser más efectivo para alumnos
con distintos capitales culturales, pero tenés la contra que supondría reestructurar el mercado laboral docente. En algún momento se tomó la decisión de las escuelas secundarias de sacar francés de idioma. Bueno, eso supuso que la facultad fue terrible, eso fue un duelo. La carrera de francés perdió un montón de matrícula. Lo que te trato de decir es de que, digamos, es un buen ejemplo cómo una política pública supone una combinación de distintos aspectos que no necesariamente se resuelven armónicamente. Este es el caso del nivel medio digamos, que se condensa un conjunto de tensiones. ¿Se entiende el ejemplo Y este? también, Sí, Estefanía. perdón, profe, quería sumar algo, que también está la situación de las provincias, la situación individual, ¿no? De cada provincia, con, bueno, lo que significa la complejidad después de las transferencias que se hicieron en 4 etapas. Bueno, el gobierno de provincial en cada lugar y articular lo nacional con lo provincial. Eso quería sumar que como situación compleja. Totalmente, totalmente, Fania. Quizás esto es lo más complicado. Bueno, ahí tenemos otro elemento que me parece que es interesante para ver la reforma de los 90, la reforma de los 2000 y qué pasa ahora en el último periodo. Que es que efectivamente el país es un país organizado de manera federal y la educación depende de las provincias, no depende de la nación. Entonces, el tema es que cuando el Estado Nacional tiene dinero, tracciona las políticas nacionales a las provincias. Esto pasó en los 90 y pasó en los 2000. O sea, gobiernos de signo distinto, pero tenían una caja robusta, les permitía impulsar y que las provincias sobre todo acompañaran. ¿Qué es lo que le pasa qué es lo que viene pasando desde el gobierno de Macri? Y también en el caso del gobierno de Fernández, que es que no hay dinero o escasea el dinero para impulsar políticas nacionales. ¿Se entiende? Como que en buena medida la capacidad del Estado Nacional de orientar la política está en directa relación a si tiene recursos para solventar esas políticas nacionales. Básicamente, Claro, por ahí son, sí, Candela. perdón, Ah, Estefanía, sí, perdón. no, que por ahí son políticas que tienden a la igualdad o a crear esa igualdad y que después en vistas de la situación puntual de cada provincia, no todas pueden responder no todas pueden responder frente a esas políticas de la misma manera. Pero precisamente porque el que tracciona la política es el Estado Nacional que tiene recursos para transferir a las provincias para impulsar tal o cual programa. Dicho de otra manera, las provincias dependen para hacer política de estas transferencias de recursos. Sí. Porque prácticamente las provincias, el presupuesto se come sueldos, sacando Córdoba, capital Cava, provincia de Buenos Aires y Mendoza, el resto de las provincias, casi el 95% del presupuesto es sueldo. O sea que ese resto que queda es
el margen que tienen para hacer otro tipo de política que vaya más allá de pagar sueldos. Con ese resto hay que mantener las escuelas, hay que pagar la luz, hay que comprar los materiales didácticos, o sea, el grueso del dinero se va en sueldo. Entonces, la posibilidad que una provincia avance con una política nacional está asociado a que el Estado Nacional tenga dinero. Esto es lo que, por ejemplo, le pasa al gobierno nacional, que no hay dinero para las computadoras. O sea, hay una parte de los chicos bueno, muchos de ustedes están con celular. Si el Estado no les puede garantizar una computadora a cada alumno, bueno, no le puede garantizar porque el Estado Nacional no tiene plata y las provincias no tienen plata. Conclusión, bueno, algunos de ustedes se comunican con un celular. Ahora sí, digamos, en el momento, por ejemplo, del kirchnerismo con Conectar Igualdad, se repartieron miles de notebooks. Entonces, ese programa nacional traccionó las políticas de las provincias. ¿Mm? Por eso es que es un ministerio que tiene poca capacidad de empujar una política porque tiene poco dinero, o poco o casi nada, ¿no? Profe, al respecto, digamos, quería preguntar, ¿en qué Sí. sentido la Ley Nacional de Educación, ¿no? La última, la que se Sí. aprobó en 2006, la que habla Terigi, ¿en qué medida supone un intento de contrarrestar los efectos de la Ley Federal de Educación y en qué sentido no lo puede hacer? Digo, pienso, una de las cosas que se buscaba no era la obligatoriedad de la secundaria, ¿no? Mm. Al sacar la EGB y polimodal, y otra cosa que yo me imaginaba que capaz quiso pero no pudo es esto de la federalización, o bueno. Excelente Porque pregunta, a mí me Alejo. pareció, Excelente pregunta, Alejo. yo por el texto de Terigi me pareció como muy largo y capaz retuve poquitas cosas. No, pero sobre escuela media, la idea, ahí está, ustedes tienen el texto de Jorge Gorostiaga, que un poco hace esta discusión. Dice, está bien, tenemos una ley que obliga al Estado, bueno, pero ¿qué pasó con eso? Y es muy interesante porque en el caso de Argentina, la obligatoriedad no tiene que ver con que faltan escuelas. No es que vos decís, bueno, tenemos que construir 1000 escuelas para que vayan los chicos. No. El tema es que tenés como una capacidad instalada que nunca la pones a prueba, nunca la pones a full. Empiezan 4 divisiones en primer año y termina una en quinto. Pero no es porque no tengas escuela o no tengas aula. Ahí es precisamente cómo se hace efectiva esa obligatoriedad. Y ahí hay todo un debate muy interesante respecto a los formatos, lo que se llaman los formatos escolares. Algo de eso habla Terigi en el otro documento y algo lo que habla Gorostiaga en el otro documento, en el otro artículo. Pero ahí el problema es, digamos, sería qué políticas se plantearon las distintas gestiones para efectivamente hacer cumplir ese tema de la obligatoriedad. Por eso es que, digo, uno, digamos, no puede juzgar esas políticas solamente por la intención, que por supuesto es buena, sino, bueno, qué políticas, ahí es donde está más débil la la acción de los gobiernos, sobre todo en este caso, porque hay uno de los documentos que ustedes tienen
que habla de que las políticas de calidad, las políticas orientadas a la calidad, diferente a las políticas orientadas al acceso, estas políticas de calidad siempre terminan, perdonando la expresión, rompiéndole los huevos a alguien. Ustedes ¿En qué sentido? imaginen esta escena. Literal no creo. Imaginen esta escena. Estamos en la Facultad de Humanidades, en el aula, no sé, creo que la 102, que es una de las más grandes. Inicio de Historia Política, de HPG. Y el profesor dice de que, como está en un público progresista, que está a favor de la universidad pública y de la mejora en la calidad, que mejorar la calidad no es estudiar menos, es estudiar más. Significa que no es que tiene que haber menos evaluación, sino tiene que haber mayor evaluación, tiene que haber más nivel de clase, etcétera, etcétera. Claro, es la paradoja que significa de que pensar en la calidad supone que los actores empiezan a operar en cierta manera más condicionados en función de ese objetivo. O sea, para los alumnos estudiar más, pero para los docentes es dar más clases, dar más y mejores clases. Entonces, en el caso de estas reformas del nivel medio, ponen en una situación compleja esta cuestión de que a la hora de pensar la calidad de la educación, ¿cuánto es lo que pesan la situación del alumno y cuánto es lo que pesa la situación de los docentes? Es esta cuestión que señala Terigi, que si vos querés docentes que estén por cargo con mayor presencia institucional, supone que vas a tener menos docentes, pero mejor pagos. Si vos decís que el currículum tiene demasiadas materias y que en realidad es poco amigable que tengan tanta cantidad, achicás el currículum, pero eso supone consecuencia en términos de los docentes, que van a perder horas. Entonces ahí tenés una tensión en el cual es difícil discutir la calidad si vos no querés cambiar nada. No. Tal cual, o sea, me imagino las resistencias que podrían haber ahí con un cambio de esa envergadura sin aumentar salario, o mínimamente sin Claro, aumentar pero retribución. por eso, vos tenés que aumentar el salario como para sentarte a discutir lo otro que es más pesado. Pero si no Sí, tirás... sí, digamos, en el texto de Bentancur recuerdo que se usó el término de políticas incrementalistas, que bueno, yo lo tengo de un taller de políticas públicas que hice, que bueno, básicamente para acordar ciertas políticas no es solo cranearlo, sino ponerlas a negociar. Así Exacto. que claro, supongo que para algo tan complicado como eso hay que negociar con buenos términos. Les doy otro ejemplo que tiene que ver con los mecanismos de evaluación. Es sabido de que el ingreso irrestricto no garantiza la permanencia de los alumnos. De hecho, tenés una pirámide brutal. Entonces, y que la idea no es hacer restrictivo, pero el punto es si vos no evaluás en qué condiciones acceden los alumnos a la universidad, ¿cómo podés atender a las situaciones que tienen? Si yo doy un curso de ingreso igual para todos, a sujetos distintos, a algunos no le hará necesario, a algunos les ayudará y a muchos quizás
necesitan más, pero una buena evaluación permitiría identificar las poblaciones y sus problemáticas. Bueno, hay toda una discusión en los cursos de ingreso respecto a la evaluación. Si hay que evaluarlo, si la evaluación tiene que ser más bien de aprendizaje, si tiene que ser una evaluación más bien de conceptual. Y, profe, en esos casos, o sea, es porque no podés homogenizar en una evaluación, digamos, la historia curricular de una gran heterogeneidad. No, pero la pregunta es, ¿cómo yo sé, por ejemplo, de los 400 alumnos de historia política, cómo sé aquellos alumnos que necesitan más del profesor y de la cátedra que otros? ¿Cómo sé? Cri, 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 Por cri, cri. edad, ¿Por qué? por el año en que están, si se presentan por la edad, por el año en el que están en la facultad, por si se presentan en la clase, si hacen cosas, supongo. Pero por eso, ¿cómo sé? Sí, no, para mí no tenés una forma concreta de saberlo, porque aparte es todo muy relativo, qué sé yo, hay gente que por ahí está hace años en la facultad y no es porque le cueste más, sino porque trabaja y no puede llevarlo al día, Pero por eso pero no necesariamente por eso tenga dificultades, digamos, en lo que hace al aprendizaje, les ¿sí? cuento una anécdota que no Sí, se no, para mí cubre no podés mucho. saberlo, no hay una forma. ¿Les cuento? ¿Les cuento? Total, estamos ya A entre ver, conocidos, ya llegamos a este nivel. En claro. la presencialidad, yo estoy hablando como si fuera hace 40 años, ¿no? En la presencialidad, eh, en la cátedra esta pasan todos los alumnos de la facultad, menos educación física y ciencias de la educación. Los miembros del Consejo Académico Estudiantil, los presidentes del Centro de Estudiantes, todas las agrupaciones pasan por esta cátedra. Y la anécdota siempre pasaba con el tema de los horarios. De los horarios, qué sé yo, de la cátedra, y que los alumnos que trabajan, que no sé qué, que... Bueno, le digo, bueno, me parece bien, no. Pero ¿cuántos alumnos trabajan? Ah, no. El tema es que tiene que haber 4 bandas horarias, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero digo, ¿por qué no hacemos una consulta a las autoridades a ver si tenemos ese dato? Por ejemplo, ¿cuántos trabajan? Yo no sabía, se anotan en las materias para elegir los horarios y ponen en la anotación, ustedes corríjanme si trabajan o no, si tienen problemas de horario, para tener prioridad. Fui a la facultad y le pregunté de los alumnos que estaban en HPG, ¿cuántos habían declarado que trabajan? ¿No? Y digan un número. Esto fue en la última cursada presencial, 2019. Después pedí los datos de los años anteriores. Digan 400, 350, 400 alumnos. ¿Cuántos declaran que trabajan? Victoria, ¿cuántos alumnos Y yo iba a declaran que... decir siempre, ahora como me lo contás así o que por ahí menos, No, te digo, me quería no morir. sé, Es más, me quería morir 10. yo y cuando se son los dije, pocos. no les puedo decir el odio que tenían los alumnos. Y digo, declararon 15 alumnos que Claro, re trabajaban. pocos. Entonces saltaron, no, porque la encuesta está mal hecha, que no sé qué, que yo trabajo, pero yo no lo declaré porque en realidad yo puedo el horario, que no sé qué, que no sé cuándo. Yo digo, pero no estoy Ah, haciendo. claro. Y no, porque por los compañeros que trabajan, digo, no se preocupen, yo voy a abrir un horario especial para los que trabajan. De estos 15 alumnos, 8 solamente, y lo más interesante es de que estos alumnos, que eran alumnos que trabajaban, que efectivamente trabajaban,
Una alumna vendía sándwiches, hacía sándwiches y vendía sándwiches con el marido. Y se venía de Berazategui. Y el día que ella no hacía los sándwiches, no cobraba, no traía nada. Bueno. Lo más interesante es de que los alumnos que planteaban que estas reivindicaciones de los alumnos que trabajan, lejos de reconocer a los otros que habían luchado por ello, más bien lo planteaban como una cuestión más meritocrática, digamos. Ellos están haciendo su propio esfuerzo para hacer. Lo que voy es que la única forma de poder pensar políticas es tener algún dato respecto de qué carácter, bueno, cuántos trabajan. Si los datos hubieran dicho, bueno, 200 alumnos trabajan y bueno, listo, ya está, ni se habla, ni se habla. Tres bandas horarias como mínimo. Pero eso tiene que ver con tener algún dato respecto de esa situación. ¿Se entiende el ejemplo? Sí, profe. Rocío, Tengo una pregunta no sí. sé qué autor era el que tipo tenía como una conclusión más o menos como que, que todas estas reformas no lograron como transformar como íntegramente y estructuralmente la matriz histórica. Sí. No, no me acuerdo quién era de los Creo autores. que eso Aznavar, me parece. Por ahí, no sé, se me ocurre. Bueno, nada, o sea, me parece interesante, pero también me genera como otras preguntas, digamos, en cuanto a que una matriz histórica, o sea, algo que estaba tan clavado como que en el caso yo analizando de la secundaria, que o sea, era para un sector determinado, me parece, es lo mismo que pasó con cuando se extendió, o sea, la obligatoriedad de la primaria, o sea, y el acceso y demás, no llega como muchos más años transformar esa matriz para hacer como un análisis tan precipitado de algo que sucedió normativamente recién en el 2006, pero digamos culturalmente y socialmente quizás ni sucedió todavía esa obligatoriedad, digamos, en el sentido social, digamos, en la representación social. No sé si me doy a Sí, entender. sí. Quizás no tiene que ver tanto con la obligatoriedad, Rocío, sino con el modelo institucional de la escuela media. Nadie está en desacuerdo con la obligatoriedad, pero no hay acuerdo respecto de cómo debe ser institucionalmente. Cuando uno dice que sobrevive, es que, digamos, el modelo enciclopédico de 10, 11, 12 materias no se modificó. La forma de distribución Genial. por horas no se modificó. Pensé que hacía en referencia más a una matriz, digamos, diferente, porque quizás No, es me que confundí esa con es la eso. matriz, Rocío. O sea, en la escuela media reproduce porque esa es la matriz. Reproduce porque solamente los alumnos con capital cultural de las clases medias tienen condiciones para avanzar en un dispositivo de 12 materias, de profesores que te No, conocen, apenas te conocen la cara. sí, tal cual. Una pregunta, ¿el plan Fines no rompió un poquito, digamos, eso o no estoy errando feo? El plan Fines se pensó más bien para tomar esa población que estaba fuera y son programas que se llaman de terminalidad. El problema ahí es más complicado porque en realidad la caracterización de esa población está muy asociado al tipo de escuela y al tipo de experiencia. No es lo mismo
alguien que hizo la secundaria en una época y tiene 30, 40 años que vuelve, que uno que tiene 18 o 19 ya no está en edad para volver a la escuela media, o sí, pero va a un turno. Ahí es medio complicado. Y Fines y otras modalidades intentaron, escuelas de intensificación, dar una respuesta a eso. Parecería que si bien digamos, logró incorporar una parte de esos jóvenes, la paradoja es que igual en el nivel medio todavía está 50% abajo de lo que sería la tasa de escolarización. O sea, sumaste los viejos, pero los pibes no hay cómo captarlos en la escuela. ¿Se entiende? Sí, sí, Captaste quizás se me mezclaron un los poco viejos los desertores. textos. ¿Cómo? Sí, quizás se me habían mezclado un poco los textos y no sabía de quién había anotado eso y demás, pero sí se entiende. Sí, sí. Ahora, mira, dentro de ese panorama que no tenemos un texto, pero ya ahí tengo un par en vista, una experiencia interesantísima son los bachi populares articulados con sindicatos. Esas escuelas son escuelas que tienen mucha retención, mucha graduación y casi que te diría con niveles fuertes de autonomía respecto de las otras escuelas. Entonces, ahí parecería de que no es solamente una cuestión de la edad o del formato, sino, digamos, cierta contención institucional, te diría. Ahora, el punto mayor es que si vos tenés capacidad de reformar la matriz de la escuela media o pensás de que con Fines, con bachi populares, con una suerte de ortopedia institucional, sin tocar eso, aparece como muy complicado. No, porque serían parches en la política, Y digamos. bueno, pero por eso digo, pero tocar la matriz es lo que venimos discutiendo, que los profesores, que vas a tener menos profesores, que vas a tener menos materia, menos profesores, pero mejor pago, por una serie de otras consecuencias. Sí, Alejo. Quería hacer una pregunta barra comentario. Vos al principio de la exposición, bueno, hablabas de la diferencia entre planes y programas, ¿no? Sí, Justo que la compañera trajo a colación, el plan Fines, vale la redundancia, es un programa, ¿no? Porque exacto. puso como la meta específica de agarrar esa población que comenzó pero no terminó el secundario, para elevar esas tasas de egreso, ¿verdad? Ujú, ujú. Sí, incluirlos, no solo para levantarlas, sino para incluirlos, para que se habla Sí, sí, más o menos. de terminalidad, de terminalidad. Sí, es cierto, ese es el ejemplo de un programa, ¿m? Como que la idea de un plan es una idea más estructural, se supone que articulara. ¿M? Ahora, muy interesante la opinión de ustedes, chicos. La verdad que esta clase me gustó mucho, o sea, muy, muy interesantes las preguntas y sobre todo muy agudas. Me parece de que en ese sentido, o sea, eh, digamos, hay una combinación entre un diagnóstico más estructural, que creo que circuló en varias de sus preguntas, sus planteos, y también una preocupación, bueno, cómo pensar la coyuntura, ¿no? A mí me da la impresión, y con esto vamos a ir, no cerrando, pero digo, por ahí uniendo algunas cuestiones. La verdad que desde el cierre del ciclo del kirchnerismo, durante el periodo de Macri y este último, lo que hay es una suerte de pauperización de la política, o sea, que es difícil encontrar
ahí me detengo un poquito más. En los debates sobre las políticas educativas del macrismo, muchos señalaron que era la vuelta a los 90. Para mí y otros colegas, en realidad fue una suerte de versión caricaturesca de los 90, ¿no? En el sentido de que es un neoliberalismo pobretón de ideas, un neoliberalismo, digamos, que bueno, que hizo la discusión, un poquito de discusión de la meritocracia, un poquito, ¿no? Un poquito de política pública, un poquito de evaluación, todo un poquito en el marco de una lógica que era ajustar. Y de un gobierno que también se dedicó a ajustar. Entonces, la sensación es que, digamos, me parece una caracterización excesivamente benévola decirle que fueron los 90, porque si uno compara la agenda de los 90, una gestión que no tuvo cuadros de educación. Sí, Alejo. No, que de hecho me hiciste acordar en el texto de Bentancur, un poco se trata de pensar la relación entre la matriz socioproductiva y la educación. Y qué sé yo, en el caso argentino, no hubo una relación tan aguda entre el Ministerio de Economía, si se quiere, y el de Educación. Pero bueno, en el caso de macrismo, quizá pienso que representó más la idea de terminar con el gasto público, el balance de la balanza de pagos, quizás por ese lado. No, y que en buena medida en la coyuntura antes de la pandemia del gobierno de Fernández, ya el panorama era complicado sin pandemia. Esto también hay que decirlo, que es un gobierno que sin la pandemia tenía por delante no solamente la herencia de la deuda, sino toda la, vamos a llamar, la recesión que tiene la economía argentina desde la última etapa de Cristina. Entonces, no estaba muy claro en ese momento cuál era la agenda de política educativa. Lo que sí parecería que la lógica del gobierno de Fernández fue deloteo de los cargos en los ministerios, con lo cual, producto de la alianza del Frente de Todos, la salida de Puigros casi a los 3 meses fue una bomba de trotil que estalló en Pisurno. En el cual no estaba muy claro bien cuál era o sí, estaba claro y no claro las razones de esa salida, pero sí la sensación de que no era un equipo homogéneo y que hoy parecería que tampoco. Cuanto más me acerco al presente, chicos, más discutible es lo que estoy diciendo. O sea, si me apuran un poco, arriba las banderas, no. O sea, de esto todavía se está investigando. O sea, esta parte es opinión, no es contenido. ¿Se entiende? Aparte son ciclos que no cerraron, por lo cual, Claro, digamos, claro. es un examen como muy, muy ahí con lo que se puede. Exactamente. Bueno, benevolencia con el profesor. Que estamos así, digamos, haciendo un análisis muy, todavía en caliente, ¿no? Pero digo, me parece interesante para eso ver los conceptos. Bueno, un gobierno que tiene más acciones de política que políticas, o que programas o que planes. Podemos entender la coyuntura, podemos entender, digamos, distintas razones, pero lo que sí podemos observar es que esas acciones, bueno,
también están, qué es lo que van a leer en los trabajos sobre pandemia. Bueno, los datos que hay sobre los alumnos que están, vamos a llamar, conectados y desconectados durante el año pasado y este año. Yo todavía no vi datos de universidad, pero tiendo a pensar de que les pasó más o menos lo mismo que los alumnos del nivel medio, que al principio hubo una alta conectividad y que ahora tenemos una masa de alumnos que no saben o contestan. Y que... ¿Profe? Sí, señora. No, termine. No, ya me olvidé lo que iba a decir. Cuando Perdón. usted empieza a hablar, Rocío, yo sé que es una buena idea, así que ya me cambia totalmente los papeles. Así que, por favor. Perdón, profe. No, hay algo que usted decía recién y que trajo Alejo. Me parece interesante que nada, que es como medio, hay una mirada media catastrófica, que concuerdo, esto de la pauperización también, pero hay muchos, o yo escucho, o leo, qué sé yo, que hay muchos proyectos de como que en este contexto generar nuevos planes, qué sé yo, a futuro quizás, no sé bien en qué sentido, y me pregunto, ¿es este el contexto, teniendo en cuenta esa pauperización, esa precarización, esa exclusión, esa desigualdad? ¿Es este el momento para crear, digamos, esos planes más estructurales a nivel educacional? Mirá, yo tengo esa misma sospecha respecto de la discusión de una nueva ley universitaria. Yo cuando escucho eso, yo digo, hago las mismas preguntas que vos, Rocío. ¿Es este el momento? Aparte, vamos a discutir una ley universitaria si no hay un mango. O sea, ¿qué margen tenemos? No parece que sea O sea, a una... mí me da más miedo, digamos, o sea, de lo que pueda pasar. O sea, se me hace que tipo en este contexto debatir eso me genera más preocupación, a la vez que si no es medio contradictorio lo que estoy diciendo, pero no sé, es como, tengo esa pregunta y quizás usted me podría orientar un poco en la respuesta. Lo que pasa, Rocío, es de que sos un poquitito conspirativa. También puede pasar que los actores no es que la tienen clara, sino que necesitan, a veces mi impresión, pero es pura suposición, con pinzas con pinzas. Me da la impresión de que los actores políticos necesitan en general algún globo de ensayo para mostrar alguna perspectiva en una coyuntura, la verdad que es complicada. Es como si fuera patear la pelota para adelante. Si yo digo, mira, ¿por qué nos vamos a ver? Empecemos a discutir los planes de estudio de la formación pedagógica en la facultad. Y vos decís, che, pero ¿te parece que en estas condiciones podemos discutir eso si se conectan 8 alumnos? ¿Con quién voy a discutir? Igual, o sea, me parece otra cosa interesante que quizás en este contexto sí se pueden, digamos, pensar y generar como un programa y tener en cuenta un montón de cosas que sí se están viendo, que sí son súper interesantes, pero o sea, usted mencionó este proyecto de la ley, que yo también, o sea, mi pregunta también que te hice viene de ahí, tipo, Claro. no sé, está bueno tomar puntas, tener en cuenta un montón de cosas, qué sé yo, pero ¿es este el momento para esos cambios y pensar todo eso? No, por eso, si me preguntás a mí, te diría que no, pero tampoco Sí, lo para veo mí como tampoco. una cosa conspirativa. Me parece, siento de que hay actores políticos que necesitan mostrar algo, aunque sea una esperanza, aunque sea irreal. Entonces es una forma de patear la pelota para adelante. Lo que veo es peligroso eso, porque es el tiempo que en vez de ocuparnos de esos alumnos que están desconectados, vamos a entrar en una discusión abstracta y esos pibes van a quedar colgados. Esa es la Sí, preocupación. también igual. Profe, yo creo que también está la exigencia por parte de otros sectores políticos también, porque haya una planificación, porque es como si, bueno, si no planifican, porque no planifican, y si planifican, porque planifican. Yo creo que no es el momento y que hay que atender a las necesidades más urgentes,
Pero sí pienso que lo único bueno que nos puede dar esta pandemia es como darnos cuenta de que, nada, después de esto se tiene que empezar a tratar estas cosas y creo que, no sé, desde hace años, como que la pandemia puso en evidencia muchas cosas que vienen pasando hace muchos años y las agudizó y como que decís, bueno, ya está, hasta acá llegamos, tipo, no podemos seguir posponiéndolo, o sea, sí ahora, digo, empezar a pensarlo, pero una vez que termine la pandemia hay que ponerse a tratar todas estas cuestiones y hacer planes y hacer programas. Totalmente de Así acuerdo. como dice Betancur, hay que planificar, que es importante, pero sí pienso que ahora es muy difícil hacerlo. Totalmente de Y creo que hay acuerdo. que Lo ir a lo dijiste urgente. mucho mejor, Victoria, lo dijiste Y mucho creo mejor. que hay que ir a lo urgente y no solo en la educación, sino creo que está pasando con todo, con el tema de la salud lo mismo. Como que lo veo así. O sea, obviamente hoy la prioridad es atender a las personas con COVID o que tengan algún otro problema, las camas de terapia y todo, pero hay que pensar una reforma también del sistema de salud. Yo creo que eso se puso, o sea, como que la pandemia, lo único bueno es que por ahí nos dé el pie para decir, bueno, listo, esto ya no se puede posponer más, se tiene que pensar a largo plazo y que sea una cuestión que no sea nada más de un gobierno aparte, sino que sea una cuestión más transversal, ¿no? O sea, un plan así. Victoria, ya te estoy Totalmente de votando. acuerdo. Ya te estoy votando, Victoria. Opinaba lo mismo. Totalmente victorista. Pero Rocío. además me parece interesante lo que dice Victoria, porque nada, es esto. Yo creo que también, como dice ella, es un momento para tomar apuntes, para tomar, Tal cual. elaborar, qué sé yo, pero no para, quizás para esto, a esto venía mi pregunta, para proponer Claro, sí. una ley, para tipo esas cosas. Así que concuerdo con lo que dice Victoria y también con lo de la salud, me parece también un tema en cuanto a políticas públicas, elemental, porque en este contexto, nada, como dijo ella, se prioriza el COVID, pero hay mucha gente que si no accede a hospital público, que en este contexto es muy difícil acceder, no tenemos que a dónde ir, entonces como, bueno, sí, o sea, está jodido por todos lados. No, pero y agrego una cosita más, en realidad repitiendo lo de Victoria. Me parece muy interesante la forma en que lo señalaste, porque es por un lado la respuesta concreta a la coyuntura, pero una mirada estratégica de los problemas, o casi digamos de hacer de esta crisis una oportunidad, pero en serio, ¿no? De ver esa cuestión. Me parece de que ojalá la clase política lo viera de esa manera, Victoria, ¿eh? Me parece que al Si no te contrario. votamos, Victoria. Si no, No, vas a tener que Alberto. candidatearte, Victoria. Es así. No, pero sí, bueno, yo sí, creo que deberían verlo de esa forma. Aparte es eso, ¿no? O sea, si bien hay nuevos problemas que surgieron con la pandemia, creo que la mayoría igual de los problemas son problemas que ya estaban. Ujú. Eh, Eso Sí, lo siento, en general. agudizados. Claro, Bueno, agudizado. Sí. y luego de este espacio para los partidos políticos, en particular del victorismo auténtico, vamos a dejar por esta semana, y nos vamos a ver en la otra. Dale, Me tengo que ir a una anoté, me clase. anoté, me anoté lo Genial. de los capítulos del libro ese mexicano y de enviarle los links de los paneles ese sobre COVID, Los sobre paneles. investigación, ¿eh? Pero bueno, Buenísimo, muchas gracias. muy linda la clase, muy linda la clase. Sí, Les mando un sí. abrazote, cuídense y nos Adiós. vemos el martes. Chau, chis. Chao, Chao, chao. nos vemos. Abrazo, adiós. Chao, chao.